Esta noche hace tanto frío como cualquier otra. Mamá está de pie junto a mi cama, cambiándome el suero. Lo hace despacio y con cuidado. Primero cierra el regulador de flujo, después revisa la aguja y entonces vuelve a soltar el aire. Yo me encuentro recostado, con la espalda hundida entre las mantas y el colchón. El techo inclinado sobre mí nunca cambia. Esto siempre es tardado. Ni siquiera puedo incorporarme ahora mismo. En mi estado vomitaría inmediatamente. Tuve un accidente hace mucho, tanto que ni siquiera recuerdo cuándo. Ahora que veo la bolsa del suero en el soporte, al ver el líquido bajar por el tubo y su goteo, me doy cuenta de que es más tiempo del que quisiera admitir. Y aunque no quisiera mirar esas gotas bajando por ese tubo hasta mi brazo, aquel sonido es el que llena mi habitación cada vez que todo lo demás se queda en silencio. No te muevas, dijo mamá. ya casi terminó. Yo asentí. Estoy en el ático. Siempre estoy aquí, en la parte más alta de la casa y también la más fría. Con un yeso en la mano derecha y otro en la pierna de ese mismo lado. Quizás sea el hecho de estar todo el tiempo casi sin moverme, pero hace demasiado frío. Incluso mi única ventana, que está frente a la cama, está cubierta por completo de nieve. No puedo ver nada afuera a través de ella, ni el bosque, ni las casas vecinas, solo el blanco de la nieve acumulada contra el vidrio. Ni siquiera puedo abrirla con mi debilidad. Mamá lo intentó y dijo que desgraciadamente estaba rota, que no tocara si es que no quería convertirme en un muñeco de nieve y el ático en el Polo Norte. ¿Te duele algo? Mamá preguntó mientras ajustaba la cinta del suero. No, le respondí. Solo estoy cansado. ¿Qué más podría decirle? Siempre estoy sintiendo que me estoy muriendo en esta cama. Me duelen los pezones, la garganta e incluso las uñas. Mamá acomodó la manta sobre mi regazo, luego revisó mis yesos. Suele darle pequeños golpes para asegurarse de que no me duelan. Después de eso se levantó y apagó la luz de la bombilla, saliendo de mi cuarto y bajando por las escaleras, no sin antes cerrar la puerta. No sé si es solamente en este ático, pero cuando cae la noche y el silencio se hace, tengo la sensación de que algo en alguna parte de ahí afuera me observa. No sé cómo explicarlo, pero entre todos los sonidos que conforman el silencio de la noche, ya sea la madera, el viento, los copos de nieve o los resortes de mi cama, hay algo más. Sé que no está en la casa porque se escucha lejos. Muchas veces lo único que me queda es mirar la ventana hasta que mi cerebro solo lo obvia y me quedo dormido. Otras veces apenas duermo pero consigo evitarlo. Hoy fue lo primero de ambas. Al día siguiente, cuando amaneció, sentía algo distinto. No sé explicarlo, pero lo noté apenas abrí los ojos. Todo estaba más tranquilo, la nieve caía más despacio. Es uno de esos días tranquilos, en los que puedo escuchar a mamá salir afuera, aunque suelo perderle la pista a un par de pasos de la casa. Mayormente puedo escuchar casi todo desde aquí arriba. Me volví bueno en eso. Es lo único que tengo para hacer, aparte de tratar de no morir en mi estado. Mi madre se llama Alondra. Ella se encarga de todo aquí. La escucho a diario moverse abajo, limpiando, cocinando, barriendo, escribiendo y cuando va al garaje, aunque realmente no sé qué hace ahí. Lo único que hago es no morir. Ella no me deja hacer nada, y eso incluye salir del ático. Tenemos horarios para todo, para bañarme, para comer, para leer un rato antes de que anochezca. Ella dice que la rutina es importante y buena para mí. Esta mañana transcurrió en su primera parte sin nada destacable, pero después de que mamá me trajo el desayuno a la cama y al escuchar el ruido de un motor a lo lejos, pude recordar por qué estos días se sienten distintos.
Es justo cuando viene esa camioneta. Nunca la he visto, pero el sonido es inconfundible. Cuando oí la camioneta aparcarse frente a la casa, inmediatamente escuché a mamá moverse a la sala, como si hubiera estado esperándolo todo el día. Ella abrió la puerta, paso seguido escuché sus voces hablando, aunque no puedo distinguir casi ninguna palabra por el ruido del motor. A veces pienso que es a propósito. No conozco a esa persona. A él, al igual que a su camioneta, jamás lo he visto, pero he escuchado su voz varias veces ahí abajo. Parece buena persona. Si tuviera que imaginarlo, diría que debe tener más o menos la misma edad que mamá. Hasta donde sé, su nombre es Milán. Viene, habla con mamá y trae algo. Un algo que tampoco sé qué es. Luego de la visita de Milán, el día continuó sin más. Dada la noche, mamá vino a mi habitación solo para revisar el suero y preguntarme cómo me sentía. Traeré la cena en un rato, mencionó volviendo a bajar. Poco después pude escucharla subir nuevamente. Ella entró despacio con la bandeja de comida en la mano, dejándola sobre la pequeña mesa de escritorio al lado de mi cama. Mañana voy a tener que salir temprano, soltó sin más. Había algo en su tono que no pude identificar. Te vas a quedar solo todo el día, agregó. Ojalá no tuviera que irme, pero no tengo opción. Hay compromisos que cumplir. Yo asentí. De lo poco que pude entender mientras Milán estuvo en casa esta mañana, fueron algunas palabras que me quedaron grabadas. Limpiar, acceso cerrado, centro y junta. Nada más que una sopa de letras extraña. No voy a salir de la habitación, le dije. Te lo prometo. Ella sostuvo su mirada en mí por un segundo antes de asentir. Volvió a revisar el suero y dijo: Hoy voy a ponerte un poco más de medicina. Quitó la bolsa anterior y colocó una nueva que estaba en la bandeja y que yo no había visto. No quiero que tengas dolores durante la noche. Te quiero mucho, mamá, dije mientras ella colocaba su mano sobre mi cabeza. Luego se fue cerrando la puerta tras ella. Intenté dormir. Sin embargo, me sentía peor que cualquier otra noche. Todo me dolía 3 veces más. Era como si mi cuerpo entero ardiera por dentro y me succionara a la fuerza. Me revolví durante un buen rato entre las sábanas, sintiendo náuseas, mareos y dolor en el pecho. No pude aguantar más, necesitaba ayuda. Así que intenté levantarme para llamar a mamá, apenas logrando ponerme de pie. Sin embargo, cuando traté de hablar, tan siquiera pude decir algo. Las palabras no me salían. Necesitaba salir y llamar a mi madre, pero en cuanto di un paso adelante sentí que me moría. Avancé como me fue posible, arrastrando la pierna enyesada y apoyándome contra la pared. Cada paso me costaba más que el anterior. Y a mitad del cuarto, el cuerpo me falló, dejándome caer al suelo. Fue justo entonces cuando sentí un punzón en el brazo izquierdo. La aguja del suero se había salido. Pude escucharlo derramándose en el piso al caer. Me dije a mí mismo que si no lograba llamar a mi madre, moriría ahí, en un charco de solución médica. Así que me arrastré con todo el dolor del mundo hasta la puerta, dejando el piso mojado tras de mí. Cuando llegué, volví a ponerme de pie contra mi propia voluntad. Tomé el pomo de la puerta y al querer girarlo, no pude. Estaba trabada. Me di cuenta de que la puerta tampoco se movía. Estaba cerrada con llave. Y entonces el dolor volvió de forma insoportable. Todo a mi alrededor empezó a girar. Me perdí a mí mismo cayendo al suelo, entre la calma de la casa y el exterior, sintiendo que el silencio de esa noche en particular me hacía sentir como si estuviéramos alejados de todo, a kilómetros y kilómetros de nada más que bosque. Cuando desperté, solo pude preguntarme cómo seguía vivo.
La garganta me dolía por el frío de la noche y el piso. Tenía la cara algo pegajosa por el suero derramado en el piso que ahora se había secado. Sin embargo, lo más extraño es que me sentía bien, cuando se suponía que debía estar, tal vez, en el peor estado de mi vida. Pero contra todo pronóstico, me sentía mejor que nunca. Incluso podría decir que más fuerte, aunque aún seguía con 2 extremidades enyesadas. Por un momento no creí lo que estaba viviendo y tuve que sentarme en la cama para comprobarlo. Incluso esperé a que el dolor regresara, y por suerte eso no sucedió. Intenté nuevamente abrir la puerta, pensando que tal vez fue parte de un mal sueño por mi estado de anoche. Me levanté arrastrando mi pie enyesado, tomé el pomo y lo giré, dándome cuenta de que realmente estaba cerrada con llave. Intenté de varias formas sin nada. ¿Por qué mamá cerraría la puerta?, me pregunté internamente. A pesar de eso, mi incomodidad en ese momento no era por el hecho de no poder abrir la puerta, sino el no recordar haberla abierto alguna vez, o incluso el no recordar haber bajado por las escaleras. Todos esos pensamientos se fueron de mi cabeza al darme cuenta de algo. No escuchaba a mamá. Realmente se había ido, solo que nunca pensé que lo haría tan temprano. Esperé escuchar algo por un instante, pero eso no sucedió. Mi pregunta era, ¿qué podría hacer ahora? Me quedé en silencio contra la puerta pensando, hasta que mi visión se cruzó con la ventana. La nieve que la cubría no me dejaba ver absolutamente nada afuera. Fue entonces que se me ocurrió una idea. Quizás podría arreglar la ventana, y el hecho de sentirme más saludable me daba el valor suficiente como para no pensar demasiado las cosas. Me moví yendo hacia ella entre pasos torpes con mi pierna enyesada. Cuando llegué al vidrio de la misma, lo primero que noté es que el marco no se veía roto, ni siquiera en un mal estado. Puse mi mano en la manija dudando un segundo, sintiendo que estaba haciendo algo malo. Tomé aire y giré la manija. La ventana sorprendentemente se abrió sin ningún problema. Ni siquiera hizo ruido alguno. Pude sentir el frío del exterior, pero la nieve aún estaba compactada fuera de la ventana como una pequeña pared que bloqueaba mi vista. La iba a empujar hacia afuera cuando me di cuenta al tocarla de que no era nieve, sino algo que cedía pero se mantenía en su lugar. Parecía tela blanca. Me quedé mirándola sin entender por qué alguien pondría tela en la ventana. Pero mis deseos de ver afuera eran más grandes que mis dudas, así que metí los dedos con cuidado por un borde de la misma. Busqué la forma de retirarla sin dañarla, hasta que pude sacar una punta, empezando a despegarla con suavidad. En cuanto logré sacarla por completo, la nieve que estaba encima cayó hacia adentro y se desparramó por todo el suelo del ático. Volví la vista a la ventana, pudiendo mirar afuera. Aunque el destello del sol me hiciera mal, tenía una sensación de felicidad extraña. El cielo se veía nevado. Me quedé mirando la luz un momento, intentando pensar cuándo fue la última vez que había visto algo así, y por qué no conseguía recordarlo. Pero el frío me obligó a volver al presente. Asomé la cabeza afuera con cuidado. Podía ver el bosque blanco, los árboles cubiertos de nieve y la misma calma de lo que ya sabía. Nada. Fue entonces cuando vi algo que me hizo fruncir el ceño. A cada lado de la casa, donde yo juraría que debían estar las 2 casas vecinas, habían torres de vigilancia. 2 estructuras altas de color gris con un cono verde en la punta. Había una en el lado izquierdo y otra al lado derecho. Me quedé ahí sin entender. ¿Desde cuándo estaban esas cosas aquí? Esto no encajaba, por lo menos no con lo que yo recordaba. Me moví atrás mirando el suelo del ático. La nieve que cayó sobre la madera empezaba a derretirse en algunos puntos por el cambio de temperatura.
Pero había algo más curioso en esa nieve, algo que me hizo agacharme para acercar aún más la vista a ella. Y eso es que, en lugar de agua, la nieve dejaba un polvillo negro muy fino, como arena molida o cenizas. Al mirarlo un rato sentí un malestar en el estómago. Volví a mirar las torres afuera. No había movimiento de nada, ni nadie asomándose. Tampoco había señales de que alguien estuviera vigilando por ninguna parte. La ausencia de gente en esas torres me daba una clase de confianza absurda. Una valentía que no sé de dónde había salido, y que ponía una duda en mi cabeza llena de curiosidad. Me eché hacia atrás mirando la habitación, deteniéndome al ver el armario. Me mordí los labios un momento pensando que tal vez me estoy volviendo loco, pero necesitaba hacerlo. Fui al armario y tomé un par de sábanas, las más largas que habían. Las estiré en el suelo y las amarré una con la otra. No fue una tarea fácil de hacer con una mano y media. Incluso usé los dientes. Terminé un poco sudado, pero satisfecho. No era la mejor cuerda del mundo, pero se veía resistente. El siguiente problema era sostenerme de ella con los yesos puestos. Lo que me llevó a algo. No había sentido ningún tipo de dolor en mis articulaciones desde que desperté. Y al contrario, el yeso parece más una molestia que una ayuda ahora mismo. Las ideas locas iban y venían en mi cabeza, y la de ahora tenía forma de una tijera que mamá solía usar para cortar algunas veces al ponerme los sueros. Esa tijera estaba en un pequeño cajón en el escritorio al lado de mi cama. Una vez teniéndola en la mano, miré mis extremidades enyesadas antes de hacer un pequeño corte en el yeso de mi pierna derecha por la parte de atrás. Algo me decía que no debía estropearlo. Así que corté con cuidado, solo lo suficiente como para poder sacar mi pie. Hice exactamente lo mismo con el yeso de mi brazo. Y una vez estuve libre de ellos, sentí como si me hubiese arrancado 2 grilletes atados a mi carne. Apoyé mi pie despacio sin sentir dolor. Luego lo hice varias veces más y no ocurrió nada. Mi mano no dolía nada. Más allá de mi propia debilidad, estaba bien. Me detuve mirando los yesos incrédulo antes de guardarlos bajo la cama. Volví a enfocarme en mi idea original, la cuerda y la ventana. El aire de afuera no era bueno, pero también era tentador. Até la cuerda improvisada al marco de la cama tan fuerte como pude y arrojé el otro extremo por la ventana. Me preparé y empecé a bajar, notando que increíblemente afuera hacía aún más frío que adentro. Cuando las plantas de mis pies tocaron la nieve acumulada sobre la tierra, solté la cuerda cayendo sobre mi trasero aliviado de haber llegado abajo, pero también deseando haber tenido algo más de ropa para ponerme. Sentía que me estaba congelando. Así que sea lo que sea que iba a hacer, debía hacerlo rápido. Al levantarme del suelo y mirar la casa, solo pude quedarme sin palabras. Cada ventana y entrada estaba cerrada, pero no solo cerrada, prácticamente bloqueada. Habían placas de acero recubiertas con madera que las cubrían de una forma que solo se podría hacer desde adentro. Todo estaba tapado como si la casa fuera una caja diseñada para no abrirse. Y después de rodearla, solo pude ver una entrada que, a pesar de estar cerrada, no estaba tan asegurada como las otras: el garaje. Estaba cerrado con llave, una llave un poco más grande de lo normal. El frío me estaba haciendo temblar, así que tenía que moverme. Y con la casa cerrada, solo me quedaban 2 opciones: las torres de vigilancia. Me moví hacia la de la izquierda, observando un número grande en la parte baja de la misma. Un 1, pintado perfectamente con negro. Más abajo en la base había una puerta de acero, a la cual me acerqué colocando la mano sobre el picaporte, temiendo por un momento con encontrarme algo extraño adentro. Giré el picaporte y sorprendentemente la puerta se abrió. Y aún mejor, no había nadie. Dentro olía a la humedad que deja la ropa guardada en un armario. Había una cama pequeña, un baño aún más pequeño
y una especie de cocina, todo acomodado para que alguien pudiera vivir en este lugar. En una esquina había cajas y en la otra estanterías. Y armas, muchas armas, apoyadas contra la pared en orden, como si estuvieran ahí listas para ser usadas. Era una locura. ¿Para quién sería normal dormir a pocos pasos de ellas? En el centro de la torre había una escalera de caracol que daba arriba. La inspeccioné un momento antes de tomar valor y subir por ella. A mitad de camino habían pequeñas ventanas que te permitían mirar hacia afuera en todas y cada una de las direcciones. Podía ver todo a través de ellas mientras subía. Cuando llegué a la parte alta me encontré con una mesa pequeña, una silla y más armas. Sobre la mesa había un par de binoculares y un cuaderno. Lo tomé mirando ambos lados de la portada de color negro antes de abrirlo. Las primeras páginas solo eran marcas de líneas repetidas como si alguien estuviera contando algo. Había demasiadas rayas. Ni siquiera podía darme una idea a qué pertenecían. Días, horas, minutos o cualquier otra cosa. Continué mirando las hojas hasta que me encontré con algunas anotaciones con un título encima. Diario personal, Guardia de la Torre 1, Alexa Matrix. Entrada 1. Hace mucho que no sé nada de mi esposo. Todo lo que hago aquí, lo hago por él, para que no vuelva a pasar algo igual. Pasé a la siguiente página sin entender nada, pero parecía más de lo mismo. Entrada 2. Todas las noches tengo el mismo sueño, en el que aún está conmigo, mi pequeño. Por lo menos hay algo de esperanza para él. Pasé las demás páginas hasta encontrar una entrada que parecía ser la última. Mañana Slanka y yo debemos ir con la señora a hacer limpieza en el centro. Parece que ellos se han acercado mucho. Me rasqué la cabeza aún más confundido. La señora, el centro, limpieza, ellos. El diario no explicaba nada de lo que decía. Solo había perdido mi tiempo metiendo las narices en algo ajeno. Cerré el cuaderno devolviéndolo exactamente a su lugar. Luego bajé y salí. Me dirigí hacia la otra torre, la número 2. El bosque acompañaba mis pasos mientras mis pies descalzos aplastaban la nieve bajo mi peso. Al mirarlo, parecía devolverme la mirada. Era un sentimiento extraño. La puerta de la segunda torre también estaba abierta. Adentro era prácticamente lo mismo. Cama, baño, cocina, armas y escalera. Sin embargo, había algo que llamó mi atención. Una llave colgada. La miré con curiosidad acercándome a ella. Por la forma y su tamaño, podría ser del garaje de casa. No lo pensé dos veces y la tomé junto a una navaja que estaba en la mesa. Corrí afuera yendo directamente a esa puerta. Me detuve frente al garaje y coloqué la llave dentro. Era el momento de la verdad. Si giraba, podría ver lo que había dentro. Apliqué fuerza girando la mano. La llave giró y la puerta se abrió. Lo primero que vi antes de entrar fue una furgoneta blanca. Mamá nunca había dicho nada sobre un vehículo en casa. Me acerqué despacio a las puertas dobles del compartimiento trasero. Un cierto olor me golpeó inmediatamente. Era extraño. Jamás había sentido algo así. Con miedo abrí las puertas, dando un paso atrás por instinto. Y entonces lo vi. Había algo adentro amarrado. No sé ni tengo la menor idea de lo que era esa cosa. Tenía demasiados apéndices, cosas que no deberían salir de un cuerpo. Cabello, piel, cabeza. Era una especie de criatura que parecía haber querido ser humana y se quedó a mitad. Sentí como las piernas me fallaban antes de caer al suelo, terminando sentado sobre la nieve mirando el interior del compartimento con horror. Por suerte, esa cosa no se movía. De hecho, parecía muerta.
Me quedé un momento mirándolo sin poder apartar la vista, como si mi cerebro quisiera procesar lo que estaban viendo mis ojos. Fue entonces cuando vi una hoja suelta dentro de la furgoneta, que luego se levantó con el viento y voló hacia mi cara golpeándome el rostro. La tomé alcanzando a leer el encabezado: Apuntes biológicos. Antes de que pudiera seguir leyendo, escuché el sonido de un motor que parecía venir acercándose hacia esta dirección. Me levanté como pude, cerré el compartimento trasero de un golpe, cerré el garaje y guardé la hoja en mi ropa. El vehículo se acercaba cada vez más. Corrí hacia la cuerda tropezándome en el camino. Subí tan rápido como me fue posible, volviendo a entrar en mi habitación en el ático. Guardé las cuerdas, coloqué la tela de la ventana y la cerré dejándola como antes. Coloqué todo como se supone que debía estar. Saqué los yesos de debajo de la cama y me los puse con prisa, encajándolos como pude y acomodándolos para que parezca que nunca salieron de sus lugares. Solo me faltaba una cosa: el suero. La bolsa estaba a menos de la mitad, así que hice lo único que se me ocurrió. Tomé la bolsa y la vacié lo suficiente para que parezca que la usé durante toda la noche, rogando que mamá no se diera cuenta. Con los conocimientos que tengo de haberla visto poniéndome el suero, tomé la aguja y me la coloqué en mi brazo con cuidado, casi gritando por el dolor. Cuando estuvo en su lugar, abrí el flujo del goteo y me senté en la cama con la parte inferior tapada. Mientras intentaba calmarme, recordé la navaja y la hoja guardándolas bajo la cama. Segundos después, la puerta de abajo se escuchó, seguido del sonido de alguien entrando a la casa, y entonces escuché la voz de mamá en el primer piso. Me quedé inmóvil mirando el techo del ático con el suero goteando, esperando el momento exacto en que ella subiera las escaleras y tratando de no pensar en lo que había visto afuera. Mamá tardó un poco más de lo que esperaba en venir a verme. Cuando entró al ático sentí el corazón subirme a la garganta. ¿Cómo te fue hoy? Ella preguntó tan normal como cualquier otro día. Yo me obligué a sonreír antes de responder. Bien, dije intentando sonar normal. Dormí mucho, así que fue un buen día. Lo dije con sinceridad, porque para mí un buen día sería uno en el que podía dormir sin dolores y sin mareos. Y hoy, hasta hace un rato, me había sentido mejor que nunca, aunque tenía un mal presentimiento. Esperé a que dijera algo más y le devolví la pregunta. ¿Y a ti cómo te fue, mamá? Ella se quedó mirando a la nada un momento, luego se levantó y su mirada cambió. No sabría describirlo, pero lo noté de inmediato. No parecía enojada, más bien parecía alerta y analítica. Todo bien, Franklin. Respondió. Algunos asuntos que resolver, pero nada que no se pudiera arreglar. Dijo mientras caminaba muy despacio por la habitación, deteniéndose frente a la ventana. Su mirada pasó por todo el ático, hasta llegar al suelo. Se detuvo ahí unos segundos, luego miró a otros puntos de la habitación sin moverse, hasta volver a la ventana. ¿Cómo te sentiste? Preguntó girando un poco la cabeza hacia mí. Tragué en seco. Bien, respondí. Gracias al suero. Ella sintió despacio. Voy a hacer la cena, dijo, y sentí que el corazón me volvía a su lugar. Seguro te estás muriendo de hambre. Sí, tengo hambre, respondí sin pensar. Mamá se movió hacia la puerta e hizo algo que no supe cómo interpretar. Ella dejó la puerta entreabierta, cuando siempre la cierra al salir. El espacio entre el marco y la puerta era pequeño, apenas lo suficiente como para ver una pequeña línea de luz que venía del otro lado y poder escuchar un poco más de la casa, pero sí era lo suficiente como para tentar a alguien, o mejor dicho, para tentarme a mí. ¿Lo había hecho a propósito? Me quedé mirando la puerta en silencio. No sabía si era una señal de confianza o una trampa. La imagen de mamá revisando el cuarto, acercándose a la ventana y pasando la mirada por el suelo no eran los mejores indicativos. Me preguntaba si se había dado cuenta de algo.
Y al mismo tiempo, sin poder evitarlo, pensé en el garaje. En esa cosa amarrada en la furgoneta, en ese olor que desprendía. ¿Qué hacía mamá con eso? No. ¿Qué era eso? Casi sentí ganas de levantarme, correr al garaje y volver a mirar para asegurarme de que no lo había imaginado. Pero el miedo me frenaba. No era solo miedo a esa cosa. Le temía a algo más, aunque no sabía qué. Replanteándome las cosas, me dije a mí mismo que no iba a ser nada estúpido y me quedé en mi lugar. Pasaron un par de minutos mientras escuchaba los ruidos de mamá cocinando. Tardó un poco en volver arriba, pero cuando lo hizo fue con un plato hondo con guiso de res. También había traído una bolsa de suero nuevo y el tubo enrollado. Ella se acercó a mí sonriendo. Me alegra que me hayas escuchado. Su voz era suave y gentil. Y sobre todo, me alegra que hayas sido paciente en esperarme. Yo solo asentí sin saber qué decir. Ella me entregó el plato con comida y yo lo sostuve con ambas manos, cuidando de no derramarlo sobre las sábanas. Mientras empezaba a comer, mamá se movió con tranquilidad por la habitación, preparando todo para el suero. Colgó la bolsa, buscó la cinta, revisó el tubo y ajustó el flujo del gotero hasta cerrarlo. Solo la miraba hacer cada gesto, sintiendo una sensación extraña, como si todo estuviera ocurriendo por inercia. Era una inevitabilidad insoportable. Comí el guiso con el estómago apretado, sabiendo que mañana al despertarme me sentiría débil otra vez. Yo lo tenía claro. En cuanto mamá se fuera, me lo quitaría. Esperaría que bajara para cerrar el flujo, pero esa idea duró poco. Mamá sacó un libro. Hoy voy a leerte un cuento, dijo. Yo guardé silencio y continué mirándola. No recordaba cuándo había sido la última vez que ella me había leído un libro. Esto no podía ser una coincidencia. Mamá se sentó en una mecedora, abrió el libro y empezó a leer. Yo escuchaba sus palabras. Había una vez. El goteo se mezclaba con la voz de mamá. El cerdo atravesó el vallado. Me empecé a sentir más pesado. Hermano, la comida. Los párpados me pesaban y las palabras de mamá se volvían más confusas. Los larguiruchos. Me dormí sin saber cuánto tiempo había pasado. Cuando desperté, lo primero que noté fue que no podía mover las piernas. Bajé la mirada y vi las ataduras. Mis piernas estaban amarradas, mis manos estaban atadas de forma que no pudiera incorporarme o usarlas. Las cuerdas me apretaban lo suficiente como para inmovilizarme. Miré otra vez mis piernas y manos. Ya no tenía yesos. Sin embargo, lo que me detenía ahora era un dolor de cabeza enorme. La vista me daba vueltas de a poco. Apenas pude verlo, pero estaba ahí en mi brazo izquierdo. Una vía intravenosa conectada a otro suero. No se veía como la bolsa de anoche. Era nueva y de un color amarillo. Mamá estaba de pie junto a la cama, cambiando la bolsa como si nada. Por un momento quise cuestionarla, creer que no, pero era algo estúpido negarlo. Fue ella quien me había atado como a un animal. La miré con los ojos aguados. Mamá. Mi voz era débil. Ella apenas me miró siguiendo con lo que hacía, ajustando el flujo del goteo y revisando la vía intravenosa. Fuiste muy astuto, dijo al fin dejándome mudo. No sé cómo lo notaste. Esta mujer ya no se parecía a la madre que conocí hasta hace unas horas. Pero ya no va a volver a ocurrir. Ella se acercó a mi cara. ¿Te preguntas cómo me di cuenta? Preguntó con seriedad. Yo guardé silencio. Había huellas en la nieve. La llave del garaje estaba tirada afuera. Sentí un vacío en el estómago. Y no solo eso. El polvo negro que deja la nieve al derretirse estaba por toda la habitación. Había sido muy descuidado. Aunque parece que quisiste limpiarlo. No pude decir nada.
Intenté mover las manos inútilmente. Mamá terminó de ajustar el suero y miró el goteo satisfecha. Luego se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo un instante. Me miró desde el umbral con una calma inquietante y dijo: Esto es por tu bien y el de todos. Por primera vez dejó la puerta abierta por completo y soltó una última frase que me dejó frío por dentro. Allá afuera es peligroso. Después de ese día, mamá empezó a alimentarme directamente con una cuchara. Ya no era solo el suero y el hecho de dejarme postrado sobre una cama. Ahora ella misma me daba de comer, me bañaba y me ayudaba con mis necesidades. Como si yo no fuera capaz de hacer nada por mí mismo. Hacía todo con una paciencia desconmensurada. Cada día me colocaba esos nuevos sueros amarillos que me hacían sentir peor que antes. Y cada noche se despedía de mí como si fuera una madre amorosa cuidando a su hijo. Descansa. Y luego el látigo quedaba igual que siempre, quieto en ese silencio falso que solo existía dentro de esta casa. Pero ahí afuera, los ruidos seguían como si desde aquel día en que salí afuera se hubieran intensificado. Algunas noches parecían ser solo ramas, pero otras noches se escuchaba casi como un animal, y otras parecía ser el sonido de alguna explosión. La mayoría de veces me quedaba despierto, escuchándolos con miedo, y me cuestionaba si aquellas torres al lado de la casa estaban ahí por algo relacionado a esos ruidos. Esta mañana, cuando mamá subió con el desayuno, tuve la fuerza suficiente para preguntarle: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me tienes así? Me costaba hablar, pero creo que fui lo bastante claro. Ella ni siquiera se inmutó. Es por tu bien. Respondió con tranquilidad, como si hubiera sido algo que ya tenía claro. Pero... Mi garganta nuevamente perdió su fuerza ante las sustancias del suero. No entiendo. Mamá se giró hacia la ventana lo suficiente como para que vea su perfil. Allá afuera es peligroso. Volvió a decir esas palabras. Ya te lo dije. Luego de eso, revisó mis ataduras como si estuviera comprobando que siguen firmes, y antes de irse repitió lo mismo de antes. Es por el bien de todos. La noche volvió como siempre, llena de esa falsa calma. Esta vez los ruidos son más extraños. Podría jurar que más cercanos, o al menos así lo sentía yo. Juro que esa noche pude sentir temblar la tierra. A la mañana siguiente escuché el motor de una camioneta. Una que me resultaba familiar, solo que este no era uno de esos días en los que solía venir. El ambiente de hoy era más pesado. Aún así pude escucharla estacionarse afuera. Escuché a mamá correr a la puerta, esta vez con un apuro diferente a cualquier otra vez. Ella abrió la puerta y la voz de Milán entró casi al mismo tiempo. Apenas pude entender lo que decían. Traje otro. Ya lo dejé en el garaje, pero aún no está listo. Hay que esperar por lo menos 2 días para que todo haga efecto. ¿Otro? Esa palabra se repetía demasiado en mi cabeza. ¿A qué se refería con otro? Mamá respondió rápido con una palabra corta que no llegué a distinguir, y Milán continuó hablando. Tenemos que ir nuevamente al centro. Las cosas no están calmadas y por alguna razón han llegado más. Mamá tardó un segundo en contestar. Eso es extraño, dijo finalmente. Milán no sonaba sorprendido, sino urgido, como si tuviese el tiempo contado. ¿Tienes algún avance? Escuché una pausa, luego la voz de mamá sonó distinta. Nada. Para colmo perdí mis últimos apuntes. ¿Apuntes? ¿Acaso se estaba refiriendo al papel que tomé y que tengo bajo el colchón junto a la navaja? Pero no entiendo con qué está relacionado todo esto.
Escuché a Milán resoplar claramente. «Sería bueno tener nuevos avances», dijo. «Pero lo más importante ahora es que hay que marcharnos ya mismo». De repente empecé a escuchar toda una revolución de movimientos en la casa. Más pasos, por lo menos 2 personas más aparte de mamá y Milán. Quizás eran quienes hacían la guardia en las torres, no lo sé. Mamá subió al ático pocos minutos después. No dijo una sola palabra, solo revisó el suero de forma rápida y me miró con una expresión que no comprendí antes de darse la vuelta y salir. Solo la pude oír bajar y cerrar la puerta. Todo lo demás fue el sonido del motor de la camioneta de Milán alejándose. Ese silencio que suele acompañarme en las noches, ahora estaba conmigo en el día. La puerta abierta del ático solo me daba un peor sentimiento. Fue en ese momento que mi cerebro y mis ganas de sobrevivir se juntaron, llegando a una resolución. Debía hacer algo, y este era mi momento. No podía esperar a que mi madre, la misma persona que me tenía postrado en una cama inválido, un día recapacitara y me dejara salir. Me obligué a respirar despacio, intentando juntar fuerzas, recordando la navaja escondida bajo la cama. Intenté moverme sin acelerarme y marearme, porque si eso sucede no podré hacer nada. Empecé a retorcerme en la cama con las manos y pies atados, arrastrándome como una babosa centímetro a centímetro al borde de la cama, hasta que caí al piso golpeándome tan fuerte que casi me quedo sin aire. Luego de retorcerme por el dolor continuo, intento llegar a mi objetivo. Me moví como pude hasta el borde de la cama, buscando con la boca lo que necesitaba. Y aunque me costó mucho, al final lo conseguí. La navaja. La tomé con los dientes, apenas pudiendo abrirla con torpeza. Lo siguiente que hago es una serie de movimientos tan peligrosos como necesarios, manipulando la navaja con la boca mientras su filo pasaba bruscamente por mis manos. En cierto punto me hice un corte, pero luego de mucho esfuerzo conseguí cortar las cuerdas de mis manos. Ahora, con las manos libres, termino de cortar las ataduras de mis pies. Era la primera vez en días que podía mover mis piernas una lejos de la otra. Como pude, me puse de pie, apoyándome en la cama. Me sentía extraño, casi como si hubiera olvidado cómo caminar. No escuché nada en la casa ni afuera, más que el viento y la nieve al caer. Me quedé un momento mirando la puerta abierta y la oscuridad del día asomándose desde abajo, sintiendo la piel de gallina. Me acerqué al marco, asomando la cabeza al pasillo del ático. Salí de la habitación hacia las escaleras sintiéndome extraño y ajeno a la casa. Empecé a bajar los escalones con cuidado, apoyando una mano en la pared para sostenerme. Cada escalón gritaba como si mi presencia no fuera de su agrado. E incluso entonces algo me resultaba absurdo. No recuerdo cómo se ve el interior de mi propia casa. Debería reconocer estos pasillos. Debería recordar las paredes, las puertas, los cuadros. Y sin embargo, todo me resulta extraño, como si estuviera entrando por primera vez. Miré la parte alta de la pared mientras bajaba, viendo fotos antiguas en blanco y negro enmarcadas, conmemoraciones, y en cada una de ellas se repetía un nombre: Alondra Maximoff. Su nombre estaba acompañado de palabras como genética, biología, trabajo científico. ¿Por qué no recordaba nada de esto? Al llegar al piso de abajo me encontré con una sala vieja, con muebles más viejos que yo, y justo enfrente de mí estaba mi boleto a la libertad. Corrí hacia la puerta principal intentando abrirla. Pero como debí imaginarlo, estaba bloqueada. De hecho, al igual que aquel día, todo estaba bloqueado para que nada entrara ni saliera, con aquellas mismas placas de acero y madera. No había forma de abrirla, o por lo menos yo no la conocía. Me negué a rendirme. Empecé a buscar las llaves sobre los cajones, sobre mesa, muebles y estantes, e incluso los abrigos colgados, y nada.
Me estaba empezando a agitar. Fue justo ahí que me centré en la nevera. Me acerqué a ella por pura curiosidad. Quizás de alguna forma podría estar ahí, o no, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Al abrir la nevera salté hacia atrás tropezándome y cayendo al suelo. Habían frascos, demasiados frascos. Cada uno de ellos tenían partes. Al principio me costó entender lo que estaba viendo. Fue como si necesitara asimilarlo con más precisión hasta que mi cerebro me diera las respuestas correctas. Órganos, cabezas, cosas que reconozco como humanas con una certeza asquerosa, y otras cosas que no se parecen a nada que perteneciera a un cuerpo humano. Formas, texturas, colores. Esas cosas deberían estar encerradas 20 metros bajo tierra o quemadas en el infierno. Mis ojos se van a las etiquetas en los frascos. Algunas dicen humanos y las otras dicen otros. Empecé a sentir una presión aplastante en el pecho. ¿Qué era todo esto? Sentí que me faltaba el aire y que el estómago se me iba a salir por la boca. Corrí y cerré la nevera tan fuerte que algo seguramente debía haberse caído adentro. Me quedé respirando agitado contra la puerta. ¿Qué acabo de ver?, susurré. Lo único que se me podía pasar por la cabeza en ese momento era alguna especie de experimentos con personas. Me alejé de la cocina con torpeza, intentando no pensar en lo que había ahí adentro. Es entonces que vi la puerta al lado derecho de la cocina. Aquel marco lo había visto antes. Agitado y confundido fui a ella, abriéndola y encontrándome con el garaje. La misma furgoneta de antes estaba ahí. Me quedé inmóvil por un segundo, mirando el vehículo con desconfianza. El recuerdo de lo que vi en el compartimiento trasero me hacía temblar. Mis ojos se fueron a una mesa al otro lado con un cuaderno abierto. Necesitaba saber qué decían esas hojas, así que lo tomé y leí la página que estaba a la vista. El sujeto de estudio ha mostrado cambios de sus rasgos humanos, transformándose por completo en un otro. Las soluciones administradas parecen haber dado el resultado esperado. Dejé caer el cuaderno cuando la realidad unió las piezas en mi cabeza. Sujeto de estudio, cambio, un otro. Resultado esperado. Lo que vi dentro de la furgoneta podría haber sido humano. No, era una persona. Me acerqué a la puerta del garaje. Me sorprendió que mamá se la hubiera dejado abierta. Esta podría ser mi salida. Abrí la puerta despacio. El aire frío que entraba la mantenía entrecerrada. Allá afuera todo era tan blanco que parecía un desierto ártico. Podría salir, podría correr, podría mantenerme entre los árboles y no volver jamás, pero algo me mantenía aquí. Volví a mirar la furgoneta, más específicamente el compartimento. Un pensamiento me pesaba en los hombros, uno que se mezclaba con miedo y culpa. Ahí adentro había algo que una vez fue humano. Una parte de mí me gritaba que cerrara el garaje y huyera, pero otra parte me decía que debía hacer lo correcto y no dejar a una persona inocente encerrada ahí. Y es esa la que ganó la discusión. Me acerqué a la puerta del compartimento poniendo mis manos sobre ella. Respiré profundo y exhalé antes de empezar a abrirla despacio. Apenas la abrí un poco. Las puertas se abrieron de golpe, siendo empujado por la puerta izquierda hacia un costado de la furgoneta, como si alguien las hubiera pateado desde adentro. Algo salió disparado hacia afuera, algo pesado, grande y rápido. Algo que corrió hacia el bosque. Me tambaleé intentando recuperar el equilibrio, y cuando pude asomarme lo vi. Se movía hacia los árboles como una masa de hueso y carne, más animal que persona. Su cabeza era demasiado grande, y su cuerpo estaba totalmente desproporcionado. Lo vi detenerse antes de entrar al bosque como si estuviera perdido.
Entonces lo escuché olfatear como si buscara algo. Por un momento se volteó hacia mí. Al mismo tiempo me oculté tras la puerta. Lo escuché olfatear una última vez antes de que sus sonidos desaparecieran. Sin pensarlo, cerré la puerta del garaje ocultándome detrás de ella. Me quedé inmóvil unos segundos esperando oír algo más. Y justo cuando creo que las cosas no pueden empeorar, escuché un vehículo a lo lejos. El sonido se acercaba a gran velocidad, cortando bruscamente todo el silencio del bosque. Mi miedo ahora era que mi madre me encontrara fuera del ático, más que nada en este lugar. Cerré todo buscando alguna cuerda para simular. Por suerte había una muy parecida a la que usó mamá para atarme, tirada a un lado de la mesa con la libreta. La tomé y subí corriendo las escaleras. Al llegar al ático entré y cerré la puerta. Guardé la navaja perdiéndola de las manos varias veces en el intento. Me volví a atar de la forma que pude. No era perfecto, pero solo necesitaba convencerla lo suficiente como para que no se diera cuenta. Me quedé inmóvil sobre la cama respirando con dificultad. Entonces escuché la puerta de la casa abrirse abajo, acompañado de un desorden de voces, pasos rápidos y otros sonidos. Escuché la voz de Milán, sonaba demandante. También habían otras dos voces femeninas, sin embargo, ninguna de ellas era mamá. Hablaban rápido como si estuvieran trabajando en algo. Necesitamos coser la herida, dijo una de ellas. También hay que darle medicina, pudo haber muerto, dijo la otra con urgencia. El corazón se me subió a la garganta. ¿Herida? ¿Acaso mamá estaba herida? Escuché la voz de Milán más al fondo de la casa. Supuse que estaba en el pasillo de abajo. «Muévanla con cuidado», lo escuché decir a la vez que escuchaba un arrastre. «No la dejen caer». Las mujeres hablaban de desinfectar, lavar y limpiar las heridas y llevarla a su habitación. No pude escuchar muy bien. Todo era un caos entre ruidos y pasos, sumándole a eso los objetos de la casa que caían a mitad de camino. Pero entendí lo suficiente para saber que mamá había vuelto lastimada, muy lastimada. Me quedé en la cama sin mover un solo músculo, simulando estar atado y mirando al techo. Respiraba como si me cobraran el oxígeno solo para que no fuesen a escucharme. El tiempo pasó despacio. El caos abajo se redujo con los minutos. Las voces fueron desapareciendo al igual que el correteo. El primero en irse fue Milán. Hasta que al final una de las mujeres dijo algo que escuché claramente antes de irse. Voy a venir a vigilarla más tarde. Por ahora solo duerma y descanse. Después solo hubo silencio, largo y prolongado. Me quedé esperando escuchar los pasos de mamá subiendo las escaleras, escuchar su voz preguntándome cómo estaba. Esperé que abriera la puerta del ático, que revisara el suero o algo. Nadie subió en toda la noche. Yo seguía ahí sin moverme, con el cuerpo entumecido, escuchando nada más que el silencio de la casa y el silencio de afuera, que hoy parecía más vivo que nunca. Sonaba como algo merodeando, moviendo las ramas al moverse esperando. Al día siguiente continué esperando en silencio. Estuve despierto desde temprano, escuchando y contando cada ruido de la casa. Habían pasos abajo, pero no eran los de mamá. Escuché las voces de las otras dos mujeres que se turnaban entre sus guardias y sus respectivas torres y venir a cuidar a mamá. Entraban, hablaban entre ellas, recorrían la casa y se iban. Sin embargo, algo me resultó extraño después de varias de sus visitas. Conocían a mamá, la llamaban por su nombre, preguntaban por ella, pero en ningún momento preguntaron por mí. Ni una sola vez nadie dijo el chico, ni su hijo, ni nada parecido. Era como si yo no existiera, como si no hubiese nadie aquí arriba en el ático. Yo las escuchaba entrar a la habitación de mamá.
Las oía hablarle aunque ella no respondía. Le preguntaban cómo se sentía, si podía escuchar, si le dolía algo. El día seguía y no escuché la voz de mamá ni una sola vez. Nadie subió hasta aquí o preguntó por mí. La noche llegó igual de tranquila que la anterior. Aún así, yo podía sentirlo, ese sonido afuera, dando vueltas por el bosque. A la mañana siguiente el hambre empezó a ganarme. Me dolía el estómago, quería algo de comer. Pensé que quizás podría bajar en el momento justo, cuando supiera que ninguna de las guardias estaba dentro de la casa. El problema era que no recordaba dónde había comida. La última vez que estuve abajo, en la nevera no había visto nada que se pareciera a algo comestible. Además, no sabía en qué estado estaba mamá. ¿Y si ella estaba dando vueltas por la casa? ¿Y si me veía desde su habitación? Decidí que lo primero sería verla, aunque fuera desde lejos. Si algo salía mal, siempre podía volver a subir. Así que esperé. Escuché con atención cada ruido. Cuando oí que una de las guardias entraba, me quedé quieto. Esperé a que hiciera lo suyo y se fuera. Escuché la puerta de abajo cerrarse después de unos 30 minutos. Entonces el silencio volvió. Ya me había quitado las ataduras temprano. Solo me quedaba levantarme de la cama. Una vez en las escaleras bajé en silencio. Al llegar al piso de abajo avancé por el pasillo hasta estar frente a la puerta de la habitación de mamá, donde me detuve. La puerta estaba abierta. La podía ver desde ahí. Ella tenía la cara vendada. Apenas se le veía la nariz y el pelo. El resto estaba cubierto por capas de gasas. Irónicamente, en el brazo derecho tenía un suero. Estaba inmóvil en su cama, salvo por el movimiento suave de su pecho al respirar. Apenas podía escucharla inhalar y exhalar. Me quedé ahí un momento, con la mano apoyada en el marco de la puerta, sintiendo cosas que no sabría describir. Y consciente más que nunca de la realidad, algo muy malo le había pasado. Por un instante pensé que tal vez, ahora que mamá estaba así, podría escapar. Que tal vez esa era la única oportunidad, marcharme y nunca más volver. Pero esa idea se quebró de golpe cuando escuché la puerta de entrada abrirse. Fue entonces que recordé que no estábamos solos. Me moví sin pensarlo demasiado y me metí en un armario del pasillo. Cerré la puerta con cuidado y me quedé en silencio. Desde ahí vi pasar a una mujer. Llevaba un uniforme negro y cargaba un rifle atado a la espalda. Entró en la habitación de mamá de forma natural. La vi revisar su pulso, mirar los vendajes, acomodar el suero y asegurarse de que respirara bien. No se preocupe, señora. Dijo tomando su mano. Nos encargaremos de mantener la propiedad limpia de cualquier intruso. Luego se fue. Esperé un poco más hasta estar seguro de que se había ido. Me quedé con una duda interna dándome vueltas en la cabeza. Si yo saliera al exterior, ¿me dispararían? No era una pregunta exagerada. Nadie había preguntado por mí. Nadie parecía saber de mi existencia o que estaba aquí. Así que era algo lógico. Fui a la cocina, abrí las alacenas con cuidado y las revisé sin hacer ruido. No encontré nada a excepción de un pedazo de pan duro casi seco y una botella de cristal con un poco de agua. Tomé ambas cosas y subí de nuevo al ático antes de que algo más ocurriera. Comí ese pan como si fuera la última comida de mi vida y bebí el agua de a poco. Cuando cayó la noche hice algo que no había hecho desde aquel día. Quité la tela blanca que cubría la ventana. Quería mirar. El bosque estaba oscuro y calmado. La nieve reflejaba la poca luz de la luna sobre nosotros. No vi nada fuera de lugar. Quizás todos esos sonidos solo estaban en mi cabeza.
Volví a tapar la ventana y me acosté. Minutos después de cerrar los ojos, volví a escuchar ruidos que venían de afuera. Me levanté otra vez y miré por la ventana. El bosque se veía tan apacible como antes, pero juraría que había movimientos leves entre la maleza, desplazamientos tan sutiles que podrían ser mi imaginación, o algo intentando no ser visto. Me quedé mirando un largo rato, hasta convencerme de que no había nada ahí afuera. Después volví a la cama, y contra todo pronóstico me quedé dormido pocos minutos después, con la sensación de que aunque todo estaba en silencio, algo no estaba bien. Al día siguiente me desperté con una sensación distinta en el cuerpo. No es solo que haya dormido mejor, me sentía mejor, mucho mejor. Lo que solo me llevó a relacionar mi mejora con el hecho de no haber recibido más suero desde hace un tiempo. Mi única pregunta es, ¿por qué mi propia madre me haría sentir así? Pero el hambre no me dejaba pensar con claridad. Tenía mucha hambre. Me quedó claro que no podía seguir viviendo de pedazos de pan duro y agua. Además, algo no me cierra. Mamá siempre me daba porciones grandes, platos llenos, comida caliente. Esa comida tenía que salir de algún lugar. Sé que en la nevera no está. Es entonces que pienso en su habitación. Recuerdo el armario del fondo. Ese armario al fondo de su habitación era demasiado grande solo para guardar ropa. Tal vez ahí está la comida, como una alacena de suministros. Esperé a que viniesen a ver a mamá. Una de las guardias entró a casa 5 minutos después. La oí hacer su rutina, revisar a mamá, procurar su salud e irse. Cuando la puerta de entrada se cerró fue mi señal. Bajé las escaleras con cuidado, deteniéndome frente a la habitación de mamá. La puerta estaba abierta, como ya me imaginaba. Me quedé un largo rato mirándola, pidiendo confianza para entrar. Algo en mí se resistía a cruzar esa puerta, pero el hambre pudo más que yo. Entré caminando despacio. Podía escuchar a mamá respirando muy suave. Parecía dormida. El suero que colgaba a su lado estaba lleno otra vez. Una bolsa nueva, transparente, con letras muy distintas a los de los sueros que mamá solía aplicarme. Su cara seguía cubierta de vendas. Así, inmóvil, con todo ese blanco cubriéndola, parecía perder algo de la presencia que siempre tuvo. Aún así me daba desconfianza. Entré en su habitación sin acercarme más de lo necesario a ella, yendo directamente al armario del fondo. Me detuve frente a él, respiré hondo y lo abrí. Por un segundo no entendí lo que estaba viendo. Después sentí un gran alivio. Sí había comida. Pan fresco, mermelada, latas apiladas, conservas, paquetes cerrados, todo ordenado como un pequeño almacén escondido. Yo tenía razón. De aquí era donde salía todo. Tomé lo más fácil de llevar. Pan, un frasco de mermelada y un par de latas. Mientras agarraba las cosas, algo cayó del estante superior. Al mirar el objeto en el suelo, noté que era una carta. Me quedé congelado antes de mirar a mamá, procurando que aún siguiera en su estado. Y ella aún seguía dormida, ajena a lo que estaba haciendo. Me incliné y recogí la carta. Estaba cerrada y sin nombre. La guardé, tomé todo y volví al ático. Guardé los suministros debajo de la cama bien escondidos y me dejé esa extraña carta a mano, dándole vueltas hasta caer la noche. Para ese momento ya me había comido algunas cosas. A pesar de eso, tenía un revoltijo en el estómago al mirar ese papel. Lo abrí para leer y me llevé una sorpresa. Eran documentos, papeles sujetos con un clic. Leí el nombre en la primera hoja. Francesca, 17 años. Había una foto de identificación. Ese rostro me resultó extraño. Más allá de eso, solo eran letras
fechas y más datos. Volví a guardarlos antes de irme a la cama. Como siempre, los ruidos volvieron, con la diferencia de que se sentía como si se hubieran multiplicado. A pesar de que revisé varias veces por la ventana, el bosque estaba igual que cada vez que lo vi, sin un rasgo de movimiento ajeno a los árboles, y tan tranquilo como un lago. Si hubiera algo ahí, ya le hubieran disparado las guardias. Me quedé con esa idea y volví a la cama quedándome dormido. Me desperté por el sonido de abajo. Las guardias iban y venían como habían hecho desde que mamá quedó en cama. Lo bueno es que no necesitaba salir por ahora. Tenía comida y una ventana por la cual podía ver. Me quedé todo el día en cama, siendo tan silencioso como un sillón. Tenía demasiado tiempo para pensar, y eso me hizo recordar aquella hoja que tomé de la furgoneta. La saqué de debajo de la cama, abriéndola y mirando lo que decía. ¿Realmente mi madre había escrito esto? Sujeto de prueba 042. Después del exhaustivo análisis de los órganos y tejidos, resulta que hasta ahora todos los especímenes son exitosamente femeninos. ¿Por qué es un éxito que sean femeninos? Me gustaría entender algo de todo esto. ¿Para qué experimentan con personas? ¿Ella realmente les hizo eso? Mi madre es un monstruo. Esa noche, entre los ruidos, volví a repasar en mi cabeza alguna forma de escapar. Afuera estaba vigilado. Todo es blanco. Si llegaran a verme, seguro me dispararían. Realmente no se me ocurre nada bueno. Solo sé que tengo que irme. Pasaron 2 días desde entonces. La comida que había traído ya se había acabado, igual que mis ideas para formular un plan de escape. Es que, si llegara a salir, ¿hacia dónde correría allá afuera? Todo es un desierto blanco de bosque y nieve. Al tercer día y con hambre solo me quedó una opción: volver a robar comida, volver a la habitación de mamá. Para entonces ya conocía casi de memoria las rondas de las guardias. Sé cuánto tiempo pasan y cuánto tardan en irse. Así que esperé el momento exacto para salir. Bajé con cuidado y fui directamente a ese armario. Ni siquiera me preocupé por mirar a mi madre vendada sobre la cama. Solo quería tomar lo que necesitaba e irme. Abrí el armario y empecé a tomar la comida entre mi pecho y mi mano derecha. Hasta que entonces una lata se me resbaló y cayó al suelo rodando hasta meterse debajo de la cama de mi madre. Inmediatamente me agaché, estiré el brazo, tomé la lata y volví a levantarme. Justo en ese momento mis ojos se cruzan con mi madre en la cama y sentí que se me helaba la sangre. Una venda en su rostro estaba corrida, apenas lo suficiente como para que su ojo derecho estuviera al descubierto. Y estaba abierto. Me estaba mirando. Ella ni siquiera parpadeaba. Su cuerpo no hizo un solo movimiento, pero su ojo temblaba sin quitarse de encima mío. Sentí que se me congelaba la sangre e incluso podía escuchar mi corazón retumbar en mis oídos. Entonces escuché un sonido salir de ella. Uno parecido a un quejido, un intento de sonido, algo débil que no lograba convertirse en voz. Salía de su garganta. Cerré el armario sin dejar de mirarla, dando un paso atrás, seguido de otro más, saliendo de la habitación y subiendo las escaleras hasta el ático. Me quedé apoyado contra la puerta, respirando como si me estuviera ahogando. Por suerte, parecía que mamá no podía hablar. Era algo horrible de pensar, pero era una ventaja al fin y al cabo. Tal vez pueda hacer pasar todo como un mal sueño. Tal vez. Me tiré en la cama con la imagen de su ojo en mi cabeza. Esa mirada no era nada que yo conociera. No parecía enojo, tampoco era odio o reproche. Si tuviera que adivinar, diría que estaba más cerca a ser miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a mí? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza toda la noche.
opacando incluso el sonido del bosque que parecía más falso que nunca. Me quedé mirando el techo con la sensación de que no solo yo estaba atrapado en esta casa. Al día siguiente empecé a notar un patrón. Después de cada ronda de las guardias, cuando la casa vuelve a quedar en silencio, escucho los quejidos de mamá. Son breves, como si no tuviera fuerza para sostenerlos, pero están ahí. Y lo más extraño es que solo los escucho cuando no hay nadie más que nosotros dos en la casa, cuando las guardias se van y todo queda en silencio. Eso me hace pensar algo que no quiero pensar. Tal vez, de alguna forma, está intentando hablarme. Pero, ¿por qué espera a que estemos solos? Eso me dejó inquieto. Me quedé sentado en la cama esperando a volver a escucharla. Lo que sucedió después de la última ronda de una de las guardias. Inmediatamente la puerta se cerró y todo quedó en silencio. La escuché. Por algún motivo bajé las escaleras. Quizás era la necesidad de saber qué quería realmente. Me detuve afuera de su habitación mirando desde detrás del marco de la puerta. Ahora tenía ambos ojos al descubierto. Le habían corrido el vendaje dejando parte de su cara expuesta. Sin embargo, su ojo izquierdo tenía una cicatriz horrible, como si algo le hubiera arañado el ojo dejándoselo marcado de una forma terrible. Quizás un oso o un lobo le había hecho eso. Ese ojo, aunque abierto, no se movía como el otro. Tenía la impresión de que estaba ciego. A pesar de eso, ambos ojos me estaban apuntando a mí. Ambos estuvimos mirándonos en silencio, hasta que reuní el valor suficiente para poder sacar una palabra de mi boca. Mamá. En cuanto dije esas palabras, ella empezó a agitarse y respirar rápido, intentando moverse, apenas lográndolo con un parecido a una convulsión. Y entonces volvió a soltar esos quejidos, solo que esta vez no sonaban como ruido, sino como un intento de hablar. Y lo que logró, aunque fuera torpe, me erizó la piel. Fran. Por un momento me quedé en blanco sin saber cómo interpretarlo. Realmente me estaba llamando. Fran. Dijo nuevamente. Entré a la habitación acercándome despacio a su cama. Me detuve un par de pasos de ella. Parecía querer decirme algo más. Lo noté en sus ojos y en la forma en la que abría la boca. Su garganta temblaba con una urgencia de soltar palabras que ella no podía. Y justo cuando creí que diría algo, la puerta de entrada se escuchó, junto a las pisadas de alguien. Los dos miramos hacia el pasillo, ambos inmóviles. Los ojos de mamá volvieron a mí. Luego miró hacia abajo, hacia el borde de su cama, volviendo a mirarme y repitiendo ese movimiento varias veces, cada vez más insistente. Miraba la cama, me miraba a mí, miraba la cama y volvía a mirarme. Tardé un momento en entenderlo. Ella quería que me escondiera debajo. Fue entonces que me agaché y me metí bajo la cama, justo cuando los pasos ajenos entraron al pasillo. La puerta de la habitación se abrió y una mujer entró. Por el sonido de sus pasos y la forma en que caminaba, sé que es una de las guardias. Disculpe. Dijo al entrar con calma. Perdón por volver tan pronto. Solo necesitaba hablar. Se quedó en silencio un segundo, como si de pronto hubiera notado algo distinto. Señora... Susurró oyéndose sorprendida. ¿Está despierta? Eso me dejó desconcertado. Yo pensé que ella sabía cómo iba su mejora. Pensé que estas visitas tenían control de todo. Pero estaba realmente sorprendida, como si no hubiera esperado verla con los ojos abiertos. O tal vez mamá estaba ocultándoselos. La guardia se acercó a la cama, arrastrando una silla de madera. Ella se sentó junto a mamá con un gesto relajado.
No sabe cuánto me alegra verla así, señora. dijo. De verdad. Hizo una pausa antes de cambiar su tono a uno más suave y personal. Hoy pensé en mi hijo. Soltó. A veces me pregunto si algún día podré volver a verlo. Si sigue vivo. Si todavía me recordará. Ese tono nostálgico y de dolor me hacía sentir mal, y más cuando lo escucho tan cerca de alguien como mi madre, la misma persona que me hace vivir un infierno. La guardia siguió hablando, como si mi madre fuera alguien cercano. Seguramente ya debe ser un joven adulto. Al terminar esas palabras se aclaró la garganta. Perdone que pregunte, señora. Dijo después. ¿Usted alguna vez tuvo esposo? ¿Algún hijo? Yo me quedé rígido debajo de la cama, sintiendo que me faltaba el aire. No solo por la pregunta, sino por la forma en la cual la hizo, como si realmente no lo supiera. Eso confirmaba lo que sospechaba. Nadie sabía de mí, ni siquiera ellas. La guardia guardó silencio un momento, esperando una respuesta. Disculpe. Dijo finalmente. Sé que no puede hablar en su estado. Seguramente estoy siendo imprudente. Dejó salir un suspiro levantándose de la silla. Tal vez solo necesitaba desahogarme. Añadió. No se preocupe, señora. Descanse y repose. Voy a volver a mi puesto en la Torre 2. Espero que se reponga pronto. Escuché sus pasos alejarse y salir de la habitación, llegando a la sala para después salir por la puerta y cerrarla. Esperé un poco y cuando me sentí seguro salí. Mamá me estaba mirando. Parecía cansada. Su respiración sonaba agitada. Ella abrió la boca y un segundo después dijo: Suero. débilmente y mirándome a los ojos. Suero. Repitió y volvió a decir, como si fuera lo único que pudiera hacer. Suero. Yo la miré con una mezcla de rabia y cansancio interno. ¡No!, dije. Ya es suficiente. Ella me miró con los labios temblando. Si de verdad me quieres, no puedes seguir tratándome como si fuera uno de tus experimentos. La mirada de mamá parecía perdida en ese momento. Yo apreté los dientes y lo dije claramente. Ya sé lo de los experimentos humanos. No sé exactamente qué le has hecho a esa gente, pero yo no soy una rata de laboratorio. Sus ojos se llenaron de lágrimas por algún motivo, y sin embargo, aún así, volvió a repetir esas palabras. Suero. Negué con la cabeza. No, repetí aún más firme. Di un paso atrás y empecé a irme, sintiendo un pulso en mis tímpanos. Quizás era mi corazón que no sabía si yo estaba en lo correcto o si mi madre realmente estaba intentando ayudarme. Seguramente mi mente ya debía estar muy jodida para pensar eso. Mientras salía de la habitación, escuché su voz. Ella sollozaba en silencio, incapaz de hablar. Entre sus ruidos parecía que intentara hablarme, como si estuviera tratando de decirme algo más importante. Subí las escaleras sin mirar atrás. Jamás dejaré que vuelva a colocarme ese suero. No logré dormir esa noche. Me la pasé acostado mirando el techo del ático, pensando una y otra vez en lo mismo. ¿Por qué mamá es tan insistente con el suero? ¿Qué gana ella manteniéndome así? No encontré una respuesta lógica que encaje. Por lo menos no nada que tuviera sentido. Solo estaba la duda de que realmente hubiera una posibilidad de que me estuviera protegiendo. En este punto, todo allá afuera me parecía artificial. El ruido del bosque nunca estuvo tan calmado. En algún momento de la madrugada me quedé dormido. Cuando desperté, no lo hice por la luz del sol entrando por la ventana.
ni siquiera por el sonido de los pájaros ni de los pasos en la casa. Lo que me despertó fue una mano tibia sobre mi brazo. Abrí los ojos de golpe. El cuarto estaba teñido del rojo oscuro del atardecer, en el momento en que el sol empezaba a oscurecerse. Mamá estaba tirada en el suelo junto a mi cama. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Estaba apoyada de lado como si hubiera tenido que arrastrarse hasta aquí. Con una mano me sostenía el brazo y en la otra tenía la aguja intravenosa. La escena me sacó de mi estupor, incorporándome y apartándola de mí. ¡No!, grité. ¿Qué estás haciendo? Mi voz estaba cargada de rabia. ¿Por qué quieres volver a hacerme daño? ¿No te das cuenta de que así solo me estás matando en vida? Ella guardó silencio desde su lugar en el suelo, mirándome con los ojos llenos de lágrimas, empapando el vendaje de su rostro. No estoy intentando dañarte, dijo tan bajo que apenas logré escucharla. Entonces, ¿por qué ese suero hace que sienta que me estoy muriendo? Dije con rabia. Las lágrimas en el rostro de mamá ya empapaban todo su vendaje. La escuché intentar calmarse respirando hondo varias veces antes de volver a hablar. Frank, soltó finalmente. Tú no eres realmente mi hijo. Esas palabras me cortaron por dentro. ¿Qué? Fue lo primero que salió de mi boca. ¿De qué estás hablando? Ella respiró profundamente. Conocí a tu madre hace 1 año y medio. Se llamaba Fria Dackland. Se suponía que iba a trabajar como guardia en la Torre 1. Hizo una pausa como si ordenara los recuerdos en su cabeza. Pero el barco que tenía que llegar llegó tarde, al igual que yo. La interrumpí con el corazón acelerado. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó con mi madre? ¿Por qué estoy aquí contigo? ¿Le hiciste algo? Ella negó despacio con la cabeza. Seguramente no lo recuerdas. Y eso es justo lo que yo sospechaba. Es casi seguro que perdiste los recuerdos de hace 10 años. 10 años. Hice suposiciones. Continuó. Pero ahora me doy cuenta de que estaba en lo correcto. Explícate. Le pedí sintiéndome perdido. Mamá respiró hondo y empezó a hablar, como si al fin se hubiera rendido a algo inevitable. Hace 10 años se abrió una grieta en el centro de América. No conectaba con el interior de la Tierra, sino con algo mucho peor. Con otro universo, con el mismo infierno, si quieres llamarlo así. Le escuché sin parpadear. De esa grieta empezaron a salir criaturas que no son de este mundo. A esas criaturas las llamamos los otros. Y junto con ellos llegó esa nieve que ves todo el tiempo. Mi estómago se encogió. Esas cosas mataban a hombres, mujeres y niños sin distinción. El mundo se vino abajo entre la guerra contra ellos y algo más. Se quedó en silencio un segundo. La desaparición constante de los hombres. Levantó la mirada hacia mí. Con el tiempo descubrimos que los otros se llevaban a los hombres. Usaban sus órganos reproductores. Eso llevó a tomar medidas extremas. Sentí que me costaba respirar. Estar cerca de un hombre se volvió peligroso. Continuó. Una de las decisiones fue enviar a los hombres que aún quedaban con vida a un país pequeño, lejano y rodeado de agua. El mar les dificulta llegar a los otros y el viento dispersa el olor de las hormonas masculinas. Pero Milán es hombre, interrumpí. ¿Él no es un peligro? Mamá sintió lentamente. Esa es otra medida. Cuando un hombre se vuelve senil o por algún motivo no puede reproducirse, los otros dejan de cazarlo. Es como si su olor cambiara. Pero un hombre joven es otra cosa. Ella resopló agotada. Los otros tienen un olfato 1000 veces más desarrollado que cualquier animal que conozcas. Un hombre joven es como un faro en la oscuridad para ellos. Tragué en seco.
Por eso tu madre iba a enviarte con los demás hombres ese día. Muchas mujeres nos quedamos en esta parte del mundo, junto a quienes no representan un foco de peligro, limpiando zonas esperando que la población de los otros disminuya. Yo en especial los estudio con ese motivo. Su voz titubeó. Cuando llegué al puerto aquel día, todo era un caos. Tu madre estaba muerta. Las guardianas estaban limpiando el área. Te encontré inconsciente entre escombros y basura, lejos de la vista de todos. Ella suspiró antes de continuar. El protocolo de emergencia es eliminar a cualquier fuente de peligro para no atraer a más de los otros. Eso significa que, si te encontraban, te matarían y te arrojarían al mar. Sentí un frío que no venía de afuera a recorrerme la espalda. Por eso te tomé y te traje conmigo en secreto. Sus ojos se fueron a la aguja y el suero. Ese suero es para alterar el aroma de tus hormonas, para que no puedan olerte. Sin embargo, hay varios efectos secundarios. Las lágrimas volvieron. Lo siento, de verdad, podría haber hecho las cosas mejor, pero no sabía cómo. Levanté la vista y me dedicó una leve sonrisa de amor maternal. Mi plan era sacarte de aquí disfrazado como mujer y llevarte al puerto. Si alguien te ve aquí y sabe quién eres, te matarían antes de arrojarte al bosque. Luego dijo algo que me quitó la paz. Por suerte, no hay ninguno de ellos aquí. ¿Y si hubiera alguno? No pude evitar preguntar. Buscarían la forma de llevarte. Dijo sin ninguna duda. Con un solo hombre pueden reproducir cientos de ellos. Guardé silencio mirando la ventana que daba al bosque, con un mal presentimiento que crecía en mi pecho. ¿Qué pasa? Preguntó mamá. Antes de que pudiera responder, escuchamos algo. El sonido vino de abajo. Alguien entró a la casa corriendo. Apenas lo escuchamos, mamá reaccionó antes que yo. Escóndete, ordenó en voz baja. Me metí debajo de la cama de inmediato, con el cuerpo todavía temblándome por todo lo que acababa de decirme. Apenas logré acomodarme cuando ella habló en voz alta, dirigiéndose a quien acababa de entrar. Estoy arriba, en el ático, gritó. Escuché los pasos de alguien subiendo apresurado las escaleras. La puerta se abrió de golpe y reconocí su voz antes de verla. La guardia de la Torre 1. Señora, dijo agitada. Hay malas noticias. Mamá intentaba incorporarse con esfuerzo utilizando la cama. Se están acercando. Continuó la guardia. Mucho más de lo normal. No es un rodeo. Vienen directo hacia aquí. Intenta comunicarte con Milán, respondió mamá. Ya lo hice. Respondió la guardia. Pero el centro está en problemas, así que no hay refuerzos. El silencio que se hizo parecía físico. Tenemos que movernos ya. Luego agregó. ¿Qué pasó con la furgoneta del garaje? Podríamos usarla. Mamá respondió sin titubear. No, solo funciona como contenedor para los especímenes. Mamá resopló de forma pesada y volvió a hablar. Intenta llamar a Milán otra vez. Dile que el plan de Frank ha fallado. Sentí un golpe en el pecho al escuchar mi nombre. Después de mandar el mensaje, continuó. Vuelve con armas, con todo lo que tengas, y trae también a la guardia de la Torre 2. Las quiero a las 2 aquí, con todo el arsenal. La guardia asintió y salió corriendo. Seguí el sonido de sus pasos hasta afuera. Y afuera, en esta noche, el sonido del bosque empezaba a revelar su verdad. Las ramas, los pasos, la nieve, todo se sentía como algo vivo ahí afuera, escondiéndose entre la oscuridad. Escúchame, Frank. La voz de mamá me trajo de vuelta a la casa. Corre a mi habitación. Debajo de mi cama, debajo de la alfombra, hay una puerta. Espérame ahí, yo iré enseguida. Quise decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, mamá gritó que no perdiera el tiempo. Solo obedecí, salí de la cama tan rápido como pude y bajé a su habitación, escuchando cómo después de mí las guardias subieron al ático.
Mamá les dijo que protegieran el área desde aquí adentro y que pasara lo que pasara, que no dejaran que nadie se acercara a 1 metro de la casa. Yo cerraré todo el piso de abajo, dijo antes de escucharla en las escaleras. Pude oír cómo se resbaló y cayó hacia abajo. Antes de que llegara a la habitación y cerrara la puerta detrás de ella, yo ya estaba esperándola con la cama corrida y la alfombra removida, revelando la puerta que había indicado. Por un momento, la casa se sintió completamente muerta, sin el sonido habitual del rechinar de las maderas en las paredes. Pero luego, todos pudimos escucharlo. Un gruñido bajo viniendo del bosque. Y luego el sonido de cientos de pasos que hacían temblar la tierra. Y comenzaron los disparos. Mamá corrió hacia el armario tirando toda la comida, dejando ver un arsenal de bombas detrás y un par de armas. La mujer, que hacía poco había estado al borde de la muerte, había sacado fuerzas de algún lugar. quita el pestillo, ábrela y entra, gritó demandando. Lo hice dándome cuenta al abrir la puerta de que era una entrada sin escaleras a un túnel subterráneo. «Vamos, mamá», le dije. Ella se estaba colocando una especie de chaleco pesado. Se acercó mirándome a los ojos antes de abrazarme. Aunque no seas mi hijo de sangre, te amo como si lo fueras. Eso nunca lo dudes. Me quedé confundido. Nunca había sentido ese tipo de afecto de su parte. Lo siguiente que sentí fue que estaba cayendo. Luego golpeé el suelo y vi la puerta cerrarse sobre mí. Grité poniéndome de pie. Y después empecé a escuchar cientos de disparos sobre mi cabeza. Disparos y gritos guturales. Mamá estaba dando la vida por mí. Empecé a correr en la única dirección que podía, siguiendo la pequeña luz al final del túnel. Corrí durante unos minutos sin dejar de escuchar disparos y gritos, hasta que escuché una explosión enorme que sacudió todo el lugar. Después de aquel estruendo sentí un dolor en el pecho que me quemaba. No quería pensar en lo que había pasado. Solo seguí avanzando. Ya faltaba poco para salir. Fue entonces cuando escuché algo en el túnel, un ruido que no podía ser nada bueno. Apuré el paso a la vez que oía cómo los ruidos detrás de mí se multiplicaban. De repente escuché un sonido familiar esperándome al otro lado del túnel. Aquella luz que había visto todo este tiempo eran los faros de la camioneta de Milán, quien me esperaba preparado. Lo escuché gritar que me arrojara al suelo antes de sentir algo pasar hacia atrás de mí a toda velocidad. Luego otra explosión. ¡Sube! Volví a ponerme en pie, corrí y entré en la camioneta. Milán entró, pisó el acelerador, giró el vehículo y nos movimos. Apenas pude creer que estaba lejos de la casa, de mis únicos recuerdos sólidos desde hace mucho. Al mirar por el retrovisor pude ver cómo se veía un camino empinado con una pequeña carretera al otro lado. Subiendo hacia lo más alto se podía ver el humo de lo que parecía ser una casa en llamas. A cada lado de la casa habían 2 torres. Volví la vista al frente. Ahora el único sonido era el del motor de la camioneta. No sé cómo pasó, pero terminé quedándome dormido sobre el vehículo. Quizás fue por el cansancio, o quizás porque no había dormido nada antes de lo ocurrido. Solo sé que cuando abrí los ojos, todo lo que vi era nuevo para mí. Milán estaba conduciendo. Esta era la primera vez que lo veía bien. Realmente que lo veía. Era un hombre pelirrojo de unos 50 y tantos, con un bigote, una gorra o boina verde. Llevaba un abrigo de color tinto y expresión de cansancio. «Al fin despiertas, niño», dijo sin mirarme. «Vamos a cumplir el último deseo de tu madre», dijo como si ya supiera lo que iba a preguntar. «Ambas madres». Guardé silencio un momento mirando afuera. El cielo era verde, pero la nieve seguía cayendo. Nada se parecía al lugar en donde vivía.
Había una carretera limpia a los costados. Había hierba alta que, aún cubierta por la nieve, seguía verde y visible. Milán debía haber estado conduciendo por unas horas sin parar, y así lo siguió haciendo hasta llegado la noche. Momento en el cual se detuvo a un costado de la carretera. No dijo una sola palabra. Armó un pequeño fuego afuera cerca de la camioneta y tiró un pedazo de colchón viejo que se podía plegar sobre sí mismo. Duerme, muchacho. Mañana tendremos más camino por recorrer. Es increíble. Hace apenas unas horas no sabía ni cómo era Milán. Y ahora él estaba cuidándome. ¿Cuál era ese deseo del que hablas? Dije cuando Milán casi estaba dormido. Él, que ya tenía la cara cubierta con su gorra, dijo: que vivas. Apenas salió el sol, volvimos a la carretera. Milán tenía un termo que había llenado con agua que calentó en una olla usando las sobras de las brasas del fuego de anoche. Tenía un extraño objeto parecido a un vaso lleno de alguna especie de hierba que contenía en medio una bombilla metálica. Él lo llenaba de esa agua caliente y luego bebía. No lo entendía. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en estos momentos? Se suponía que viajar conmigo era como estar con una bomba de tiempo. Tal vez ese silencio entre nosotros era esa verdad incómoda, aunque él disimulara que no le importaba. Sin embargo, yo sí estaba incómodo, no solo por mi madre, no solo por mi vida, sino porque desde que recuerdo solo he conocido pocos nombres, pocas voces. Mamá, Milán, las guardias y ahora esta carretera que estaba vacía. ¿No se supone que deberían haber personas o alguien? O quizás el mundo ya no funciona así por lo que me explicó mamá. ¿Dónde están las personas? Me interrumpió completando la frase otra vez como si leyera mi mente. En centrales, pequeñas ciudades cercadas y totalmente protegidas. Así que a eso se refería con centro, central. Ni pienses en ir a una, te matarían y a mí por llevarte. Eso explicaba mucho. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esto no sucedió antes de todo? Antes de que mamá... ¿Por qué justo ahora que murió? Dejé salir mirando afuera. El camino estaba rodeado de espiguillas y flores de manzanilla. Esta vez Milán aguardó unos segundos antes de hablar. Volvió a llenar esa cosa con agua caliente con una agilidad extraña y lo acercó a mí. Tómalo, ayudará al hambre. Había algo en su voz que hacía que cada una de sus palabras fueran cálidas. Tomé ese vaso y bebí despacio de lo que sea que fuera. Nunca es un buen momento, dijo. Ni siquiera sé si podremos pasar. Eso me dejó desconcertado. Simplemente vamos a hacerlo y ya. ¿Por dónde debemos pasar?, pregunté. La gran frontera, dijo y suspiró. Lo que nos separa del mar abierto y la tierra. También es el lugar más peligroso tanto para ti como para cualquier cosa que sea un peligro para la humanidad. Esas palabras solo me hicieron pensar. ¿Y por qué estás haciendo esto? Tú apenas me conoces. Le dije con miedo de lo que esta travesía implicaba. Él sonrió, tomó el vaso con la bombilla, le puso agua y sirvió. 2 cosas, niño. 1, amaba a Londra. Y 2, cáncer. Tengo menos días que un reloj a pilas. Él tenía sus motivos, pero de todos modos me parecía una locura. Hicimos otra parada al llegar la noche. Milán, al igual que la noche anterior, tomó un par de ramas y troncos que estaban tapadas con una lona en la cajuela de atrás de su camioneta. Yo lo observé desde adentro del vehículo mientras él encendía el fuego. Eucalipto medicinal, soltó de la nada. Yo encogí los hombros y entrecerré los ojos sin entender. Es bueno si lo pones en agua caliente. El vapor ayuda a las vías respiratorias y descongestiona. Alondra descubrió que esto es como pimienta para la nariz de los otros. Vaya, con razón lo había hecho el día anterior. Al igual que antes, ubicó su colchón en el suelo y yo dormí dentro de la camioneta. A la mañana siguiente volvimos al camino.
Fue un transcurso callado y tranquilo. Tomamos más de esa infusión extraña, a la cual ya le había tomado el gusto. Quizás porque era lo único que teníamos para comer. La cosa cambió cuando empezó a caer la noche. Milán apagó las luces de la camioneta en cierto momento, lo que me hizo prestar un poco más de atención. A lo lejos podía ver sobre la carretera y a cientos de kilómetros a lo largo un enorme muro casi como la Gran Muralla China. Él detuvo la camioneta dejándome desconcertado. ¿Qué hacemos?, pregunté. Esperamos un poco, pero estamos a pocos kilómetros de ese lugar. Milán me hizo un gesto para que me calmara. Miró al cielo por un momento, como si esperara algo, o como si contara las horas con las estrellas. Luego volvió a encender la camioneta, encendió las luces y continuó. Yo solo me podía sentir confundido. Él abrió la guantera de la camioneta y sacó algo, una peluca. Me la acercó y yo me quedé mirándola unos segundos antes de tomarla y suspirar. ¿Sabes lo que pasará si descubren que eres un hombre?, dijo. Luego sacó algo de sus bolsillos y se lo colocó en el cuello. Era un collar con una piedra un tanto llamativa. Rodocrucita, antes de que lo preguntes, dijo al verme curioso al terminar de ponerme la peluca. Solo se las dan a los que han estado en la isla y no representan peligro. No es nativa del lugar, pero sí del país de los fundadores. Nos estábamos acercando a una gran entrada en la muralla. Al mirar mejor, ahora podía notar a las cientos de personas que habían sobre la muralla, todos armados. Al entrar, una luz amarilla nos cubrió. Sobre nosotros habían bombillas en el techo. Esto parecía un túnel gigante lleno de gente armados hasta los dientes. Franklin, cuando te diga, solo entra en la camioneta, ¿bien? No entendí el porqué, pero era una orden simple. 2 mujeres con armas se colocaron enfrente más adelante, tapando el camino y apuntando al costado. Milán bajó aún más la velocidad hasta detenerse. Al costado derecho había una cabina con un cristal como pared. Parecía algún tipo de sistema aduanero. Las mujeres de antes nos pidieron que bajáramos del vehículo y nos acercáramos al cristal para el chequeo. Miré a Milán nervioso. Él solo sonrió y abrió su puerta. Yo tenía miedo. Podría morir aquí mismo. No me quedó de otra que bajar con él y acercarnos a ese cristal donde otra mujer esperaba al otro lado. Muy bien, necesito sus documentos y motivos para pasar al otro lado, dijo la mujer con cara de pocos amigos. Mi hermana y yo vamos por suministros. Milán respondió tomándose su tiempo para sacar sus documentos. Podía ver en la cara de la mujer detrás del vidrio que ya se estaba desesperando. Oh, aquí está, dijo finalmente Milán sacando unos papeles. Se los entregó a la mujer, quien los revisó y luego asintió. Ella le devolvió los papeles y luego volteó hacia mí. ¿Documentos? Fue entonces que no supe qué hacer. Mis ojos miraban a Milán y luego a la mujer detrás del vidrio. Estaba empezando a sudar. Fue entonces que Milán dijo: Francesca, te dejaste los documentos en la camioneta, ¿verdad? Te dije que los bajaras 1000 veces. Entonces entendí. Esa era la señal. Estuve a punto de moverme cuando una de las guardias apuntó a la cabeza de Milán, colocando su arma en su nuca. Te esperamos aquí, no tardes, dijo. Milán solo me miró asintiendo. Realmente confiaba que yo supiera qué hacer. Caminé hacia la camioneta, entré y empecé a hacer un teatro, como si estuviera buscando algo. Intenté hacer tiempo sin saber qué era lo que debía suceder, hasta que lo escuché. Un disparo afuera. Aquí adentro todos se pusieron alerta con sus armas al frente. Más disparos se escucharon e iban en aumento. Sin darme cuenta, comencé a escuchar algo más. Algo que me recordaba las noches en casa de mamá. Solo que parecía como si cada uno de esos sonidos se hubiera multiplicado por 100. Varios guardias salieron con armas atentos a la entrada, mientras afuera el sonido no paraba.
tanto el de los disparos como esos sonidos extraños. Miré a Milán ahí afuera en toda la escena. Una gota de sudor bajaba por su frente. Tenía un tic nervioso en la mano, haciendo un gesto con el índice y el pulgar, como si girase algo. Fue un segundo antes de que todo explotara que me di cuenta de lo que realmente era ese tic. Un gesto para que encendiera la camioneta. Encendí el motor al compás de los disparos aquí adentro y el grito de una de esas criaturas a mis espaldas. Al ver el retrovisor, el horror me invadió. Eran demasiados de ellos, de todo tipo de formas, corriendo hacia nosotros. Giré hacia Milán viendo todo en cámara lenta. Las guardias disparaban a los monstruos y Milán corría hacia mí. Abrió la puerta y apenas se sentó pisó el acelerador. Avanzamos a toda velocidad bajo la lluvia de disparos y los otros que entraban a toda velocidad corriendo hacia nosotros. Milán conducía esquivándolos tanto a ellos como a sus disparos. El túnel era más largo de lo que había podido imaginar, y ellos eran más de los que podía ver. «Ya casi estamos afuera», dijo sin bajar la velocidad, hasta que, de pronto, el túnel se terminó. El cielo estaba lleno de nubes tan oscuras como la misma noche. La camioneta aún seguía avanzando a toda velocidad. «¿Por qué no bajas la velocidad?», pregunté mirando hacia atrás. Nadie nos seguía, pero los disparos aún se escuchaban y el disturbio continuaba. «¿Crees que acabó, verdad?», dijo. «Aún nos queda un día de viaje. Llevamos 2 días y medio conduciendo. ¿De dónde crees que te sigan esas cosas?». Eso me hizo recordar lo que dijo mamá sobre los otros. Un olfato 100 veces mejor que cualquier ser imaginable. El cielo refusiló dejando escapar sonidos de relámpagos tan blancos como la nieve. «Tenía que suceder justo ahora», mencionó Milán con fastidio. «¿Qué sucede?». «Solo un contratiempo». «¿Qué contratiempo?». «Digamos que una lluvia muy molesta». Justo cuando dijo eso, un golpe pesado se escuchó en el vidrio del parabrisas. Había una masa negra como lodo húmedo pegado. Luego otra apareció y varias otras le siguieron. El parabrisas empezó a funcionar moviendo ese lodo negro de un lado a otro. Milán dijo que cerrara la ventana, lo cual hice sin rechistar. Era la primera vez que veía algo como esto. La lluvia se fue intensificando mientras avanzábamos. Los relámpagos iluminaban todo sin dejar distinción entre el día y la noche. Yo miraba por el retrovisor sin lograr ver nada claro entre la lluvia, aún con los relámpagos blancos. A pesar de eso, quizás era mi imaginación, pero creí ver una masa negra que se movía al fondo. «Aprovecha ahora para descansar. Será un camino largo y aburrido». Supuse que entonces él no iba a descansar esta noche, y lo obvio, con el lodo no habría fuego. Dormí aproximadamente algunas 2 horas. Cuando abrí los ojos aún seguía lloviendo. A nuestra derecha podía ver la costa del mar, el cual se veía negro. Esa oscuridad me traía recuerdos muy borrosos. Imágenes con mi otra madre cargado en sus brazos, recorriendo este mismo camino sobre un autobús. Luego imágenes en una playa con arena negra junto a más personas esperando. Y después, mucha gente sobre la arena que se manchaba de rojo. A mi madre a mi lado herida y el sonido de una de esas cosas. «¿Sabes? Ella me prohibió decírtelo. Yo estuve de acuerdo porque realmente sabíamos que llegaría este día». Milán empezó a hablar de la nada. Se escuchaba cansado. «¿De qué hablas?», pregunté. «Del día en que te encontramos», respondió. «Bueno, mamá ya me contó todo sobre eso. Hace un año, eso creo». Milán soltó una risa suave entre un soplido. Esa mujer fingía ser dura, pero no tiene el corazón para hacerte sufrir. Esta vez sí me había confundido con sus palabras. Fue hace un año que te dispararon». «¿Disparo?».
Mamá nunca dijo nada de eso. Antes de eso, solías andar dentro de la casa. Obviamente no podías salir y ella no dejaba que nadie entrara. A excepción de mí, claro. Eras un pequeño imperativo. No, eso no puede ser. Mamá dijo que solo llevaba 1 año desde que me encontraron, exclamé. Ya te lo dije, ella no quería hacerte daño. Sabía que este momento llegaría y era mejor mentirte. Ambos guardamos silencio. Te encontramos cuando tenías 5 años. Lo demás es cierto. Ella se negó a dejarte morir ahí. Contra todo pronóstico, logró traerte a nuestra central. Tuvimos suerte de que estabas desmayado y no hiciste un solo ruido. Te criamos desde entonces. Espera, ¿cómo que me criaron? Le interrumpí. Milán resopló. Sí, bueno, no puedes ser un hombre de Malvinas y comenzar una relación. Eso es una sentencia de muerte. Está prohibido. Ellos creen que te volvería un peligro nuevamente. Por eso solo puedo estar poco tiempo con ustedes a la semana. Pero... Escuché un pequeño quejido de Milán, como si estuviera aguantando las lágrimas. Ambos te criamos y cuidamos, hasta que llegó aquel día. Lo escuché tragar. Yo no estaba. Tú habías discutido con tu madre porque no podías salir. Saliste de casa, la guardia de la Torre 1 te vio y te disparó a matar, justo en la cabeza. Tu mamá salió corriendo, al verte casi le da un infarto. Ambas guardias bajaron a hablar con ella y tu mamá acabó con ambas. Hicimos pasar el accidente como un encuentro con un otro, pero desde ese día tu madre cambió. Cuando despertaste, no recordabas nada. Ni a mí, ni nada. Lo único que sabías era que ella era tu madre. El silencio que se hizo en la camioneta se tragó incluso el sonido del lodo al caer o el del motor del vehículo. Yo estaba llorando, con la respiración entrecortada como si me golpearan en el pecho. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté entre lágrimas. Porque soy un egoísta. Y no quiero morir sin decirte que te amo, hijo. La palabra morir me hizo mirar a Milán detenidamente. Había una gran mancha roja húmeda en la parte baja de su estómago. ¿Cuánto tiempo había estado así sin decir nada? Su piel se veía blanca, su cara estaba pálida, e incluso se le habían marcado las ojeras. No. ¿Por qué no dijiste nada?, le reclamé. Ya estamos llegando, dijo señalando un barco pequeño y la bajada a la playa de arena negra con el muelle. Él se quitó su collar mientras bajaba de la carretera a la arena. Me lo colocó en el cuello, me abrazó con su brazo derecho y me dio un beso en la frente. No, tú no me dejes, dije llorando. Escúchame, Franklin. Corre a ese barco y no mires atrás. Dijo, giró el vehículo y con la misma mano que me abrazó abrió la puerta detrás de mí. Yo salí volando de la camioneta, rodando entre la arena y mojándome con la lluvia. Lo vi acelerar a toda velocidad hacia la ruta nuevamente. Mis ojos miraron el camino delante de él. La masa que creía haber visto antes era una aglomeración de esas cosas. Con el dolor de mi alma me levanté y empecé a correr hacia el muelle haciendo señas al barco. Un hombre que esperaba gritó que me apurara. Llegué al barco al mismo tiempo que escuché la explosión más grande que pude oír en toda mi vida. Y era así, no porque fuera la más fuerte, sino porque fue la que más me había quitado. El barco se movió alejándose de la playa, y mientras miraba el cielo enfrente de mí, una lluvia más limpia bajaba por mis mejillas. ¿Qué tal, mi gente bella? Quiero desearles un muy feliz año nuevo a todos. Sé que por redes yo no pongo nada, pero sinceramente esta es mi forma de ser. Tal vez en algún otro momento lo haga. Mi gente hermosa, los quiero a todos. Me gustaría saber
¿qué tanto le llegó al corazón esta historia? La verdad, sí, sé que me he puesto un poco un poco triste. O no sé cómo le dirán ustedes. Son historias que tienen finales bastante dolorosos. Pero bueno, a veces mi imaginación da para eso. Entonces, es por donde se van las historias. Así que realmente yo espero que esta historia le haya gustado, porque en algún día, en un futuro, me gustaría hacer un libro de ella para dedicárselo a mis padres. Oye, me puse un poquito sentimental. Mi gente hermosa, los adoro a todos. Voy a saludar a los miembros del canal: Fernando Picón, Spider Noir, Frasor, Adam Leonel, Sonia Bermúdez, Wolfis, NMETO09, Devan Sansan, Germán Gómez, Fernando Rodríguez, David Pereira, Edroland, Butler, Norman Rojo, Lodad, David Shadow, Jerox, León, Brandon Ramírez, Luis Arias González, Rimbaud, Yaku Soku, Soul Warrior, Douglas, Alex Cruz, Melocotón, Úrsula, Luis Zafre 85, Jesús Rafael García Vázquez, Paul Cristian Dona, Saturo, Lilian Antoria, César Alejandro Porras, Gavito, Diego Panic, Morenox, Roberto, Sabrina Nieto, Dariana, Gatwolf, Kevin Valentín, Luz Cunjas Cárdenas, Shemi Hasa, Angeliño, Predio Pandemonium, Guiomar, Rubí Vilchis, Stuart Cott, CH Darkwhite, Zero Fortune, Carlin, Irving Refugio, Dan 55, Corsario, David Keilet, Dalvarado, El Cronos 1, Jonathan Medina 8436, Arturo 998, David Najera, Ingrid Contreras, Keyen, Chas 202, Kiera Milus, Santiago Laredo, Cars, Bere Sánchez, Marisa Unjica, Seven, Daniel Jiménez 3976, Natanael Peralta Ramírez, Noel de Vicheri, José Cristian Torres, Enrique Landa, Ian Paz, Alucar, Cthulhu Lope, Yo Soy Kenrad Oficial, Kevin Place, Guillermo Hernández Cemeterio, Hernández 5062, Roberto Andrés Cultura, Axel Juan Caijuara, Chris Kyle, Renny Roth, Ezequiel da Silva B, Eric David 8756, El Cefi, Jess. Mi gente hermosa, prometo no volverme a poner sentimental. Sabe, lo quiero a todos. La verdad que este año ha sido algo bastante, no sé cómo decirlo, un poco especial, de cierta forma, no de la mala, sino de la buena. Hubieron mucho bache, pero se superaron, se pudieron superar. Yo, sinceramente, les deseo lo mejor. Como siempre digo, si el mundo es mejor para las personas que me rodean, también es mejor para mí, porque continuamente va mejorando para todos. Se despide el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad.
el caballero negro que porta la máscara de humo.